Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, gracias por los que están entrando de invitados. Es que es un tema que pocas veces se trata, se les da espacio y bueno, esta clase es parte de un diplomado, el diplomado de Psicología Forense y Violencia de Género. Y bueno, pues diseñé una pequeña clase para que pudiera tratarse algunos aspectos de la violencia de los animales de compañía como una forma de violencia vicaria o como una forma de violencia instrumental hacia las mujeres. Entonces, sí sé que el título está un poco confuso y la confusión reside en que la mayoría de los textos que nosotros consultamos en México sobre violencia de género, bueno, sobre violencia de pareja, pues muchos vienen de España. Y en España el delito de violencia de pareja se denomina penalmente violencia de género. Y entonces eso ha traído mucha confusión en pensar que solo es la violencia de género, solo es violencia de pareja, cuando sabemos perfecto que no es así. Este diplomado está diseñado para ver todas las formas de violencia de género que hay. La de violencia de pareja es una de tantas, pero como en la mayoría de los textos españoles lo ubican como violencia de género, sinónimo de violencia de pareja, bueno, entonces existe esa confusión, ¿no? Aunque también quiero aclarar que por ahí he leído algunos textos respecto a que debería de considerarse la violencia, el maltrato animal como una forma de violencia de género, que les platicaré al ratito a qué se refieren, pero no es el caso. Todo correcto, ¿verdad, Kevin? Se oye perfecto y todo. Ok, muy bien. No sé si Kevin me estés oyendo o Samuel. Bueno, los demás me escuchan. Si los demás me escuchan, con eso me basta. ¿Alguien que me Sí, sí confirme? se escucha. Ah, gracias, qué amable, muy amable. Ok, entonces ya, muy bien. Vamos a iniciar. Bueno, miren, mm, ustedes saben que de manera personal a mí me interesa mucho la cuestión de maltrato animal, llevarlo hacia un enfoque victimológico, criminológico, déjenme cierro ok, criminológico, psicológico, ¿no? Y bueno, pues en este caso se logra conjugar dos áreas, dos violencias, que es la violencia que va dirigida hacia los animales, pero que tiene todo el objetivo de dañar psicoemocionalmente a una mujer. Ahorita vamos a ver por qué a la mujer. Bueno, también puede ser en caso de el mayor vínculo animal, porque hay un vínculo humano-animal, hacia, por ejemplo, una figura masculina, y entonces pudiera ser que también la pareja femenina genere violencia de pareja utilizando o dañando a los animales de compañía. Pero lo que sabemos es que mayormente es mujer víctima, hombre agresor, mayormente, no exclusivamente. Pero bueno, como estamos en un diplomado de violencia de psicología forense y violencia de género, pues nos hemos estado enfocando más hacia la victimización de mujeres. Bueno, miren, esa foto que está ahí son de mis gatitos. Em, Vamos a ver que la violencia es violencia sin importar a quién vaya dirigido, no importa si es niño, niña, adolescente, adulto mayor, hombre, mujer, no dicen siempre esta expresión cuando vemos por ahí videos de hombres violentados por mujeres y que dicen la violencia es violencia, no importa quién sea la víctima y quién sea el agresor. Bueno, pues en este caso aplica más, ¿no? No importa quién sea la víctima, el acto de violencia está dirigido y está dañando, en este caso, a otro ser vivo, porque bueno, ¿qué tenemos en común? Que somos seres vivos todos, de diferente especie. Ese es el meollo y por eso es que he leído algunos textos que hablan de
considerar la violencia hacia los animales como una violencia de género. ¿Por qué? Porque así como hay un falocentrismo, un patriarcado, un desequilibrio de poder por el hecho de ser hombre en relación a la mujer, donde hay un desequilibrio de poder por el simple hecho de ser hombre, que ya sabemos cómo se va dando esto a través de varias instituciones formales e informales, todos los aspectos históricos, culturales. Y si seguimos esta idea, así como hay un machismo, por así decirlo, hay algo que se llama especismo. Es decir, creer que la especie humana está por encima de todas las demás solo por el hecho de ser humano y que además tiene el derecho de hacer lo que quiera con las demás especies. Esto sin caer digamos, en debate de que si los animales de consumo humano, que si los animales de experimentación, digo, eso ya es como cosa más complicada y más compleja, más elevada de poder legislar, regular. Estoy hablando de animales de compañía, ni siquiera animales de granja, animales que han estado acompañando al ser humano desde hace muchísimo tiempo, que han sido su compañía, especialmente los perros, como veremos la cantidad de perros que hay en los hogares, la cantidad, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cuál es la mascota más preferida o más común? ¿No? Pues los perros es un 70%, 80%, ¿no? En los hogares de México y los demás ahí se va un porcentaje, no me acuerdo, aquí vienen las cifras, 16, 15% gatos y lo demás, las demás especies. Entonces los animales de compañía han sido víctimas invisibles, víctimas eh, vulnerables de la violencia del ser humano por el simple hecho de no ser seres humanos, ¿no? Creer que un perro, eh, pues para eso nació, para ser perro de pelea, o que un gato es para que me mate ratones y si no lo hace, pues no me sirve. Y así muchísimas animales de compañías, porque bueno, no son los únicos, pero son los que más se encuentran en las casas de las personas. Entonces, creer que todo gira en torno al ser humano, a la especie de humana, y que eso nos da derecho de violentar, maltratar, despreciar y sobre todo no cuidar, porque una cosa es el maltrato y otra cosa es el bienestar, como veremos. Digo, apenas estábamos logrando que no se maltratara cuando ya viene una nueva ley, y eso entre comillas, ¿eh? Ahorita vamos a ver cifras, de una ley de protección animal, que es de protección y bienestar. Es decir, no nada más no los maltrates, sino ahora tienen que estar bien y vamos a ver a qué se refiere con estar bien, porque un perrito al cual llevas en una carriola, que no es propio de su especie, no es característico de su comportamiento animal, entonces no está para esa especie, no socialmente, no familiarmente, para esa especie, cualquier comportamiento que no sea característico de su especie, se puede considerar una cuestión, si no de maltrato, de no bienestar. Entonces, bueno, hemos hecho y deshecho con ellos cuando la verdad han sido una parte importante en el desarrollo, no nada Voy más, a la barriga arriba, ¿te parece? les encargo los micros, chicos, por favor. En cualquier momento pueden, ¿cómo se dice? Interrumpirme, alzar la mano o escribir en el chat o preguntar, aportar, ¿eh? Les decía que no nada más son ellos, por ejemplo, los caballos, lo que hemos hecho, ¿no? Animales de trabajo, los burros, bueno, podemos decir un montonal, ¿no? Ellos nos han dado muchísimo como para que todavía los maltratemos, porque el maltrato animal puede ser de diversas conductas y esa conducta puede tener una infinidad de factores que la van a desencadenar. Hoy solo me voy a abocar a un tipo de violencia en un contexto muy específico. Entonces no puedo abarcar todas las violencias que hay hacia los animales.
Pero bueno, eh, hoy nadie tiene ninguna duda y si entraron aquí invitados, porque a lo mejor los del diploma dicen, bueno, pues ahí estaba en la clase, ¿no? Ni modo, estaba en el temario. Pero aquellos que entraron de invitados es porque tienen algún interés en particular en esto, porque realmente a pocas personas les llama la atención esto desde el enfoque forense, porque a lo mejor desde un enfoque social, pues si invitamos a la sociedad en general, a lo mejor muchos van a entrar, ¿no? Pero en un enfoque forense que es tan necesario, pocos tienen ese interés que es, que es indispensable, ¿no? Que haya personas sensibles, interesadas, así como hay psicólogos forenses que están interesados en trabajar con víctimas de delitos sexuales, también hay psicólogos forenses interesados en trabajar con víctimas de violencia de pareja, y así habrá la necesidad de psicólogos forenses, victimólogos, criminólogos, criminalistas forenses y todas las especialidades forenses abocadas a la investigación de los delitos de maltrato animal. Bueno, el delito de maltrato animal, ¿no? Es uno, y en uno se engloban todas las violencias que pueden ser, recaer sobre un animal. Es como si en un solo tipo penal de maltrato infantil juntáramos todos los delitos de los niños, niños, niñas y adolescentes. Imagínense la gran variedad que hay y la gran variedad de factores que lo originan y la gran variedad de intervenciones, bueno, primero de sanciones y luego de intervenciones de los agresores. Pues es exactamente lo mismo, pero bueno, al menos ya tenemos el tipo penal, esperemos que más adelante se pueda diversificar y especializar tanto la penalización como la sanción y después el tratamiento. Pero si hoy tenemos agresores sexuales en sistema penitenciario que tienen el mismo tratamiento que cualquier otra persona privada de su libertad, es el mismo tratamiento para todos, que no tenemos esa intervención diferenciada en ellos, pues va a estar, todavía nos queda muchísimo para que un agresor de maltrato animal, por ejemplo, de omisión, por cuestiones de omisión, tenga una intervención diferenciada a un agresor de maltrato animal de zoofilia, ¿no? Hay un mundo de diferencia, pero bueno, ya están ahí algunas legislaciones que nos permiten intervenir. A ver, aquí sí es un tema joven porque no es un tema habitual. Así, ok, muy bien. Y otra cosa, Sandy, fíjate que muchos de los que estamos aquí, también nuestro interés, aparte de ser forense, dedicarnos a estas cuestiones, Joven. psicólogos, tiene que ver con que convivimos cotidianamente con nuestros animales de compañía. Eso nos sensibiliza más. Va a ser un poco más complicado para aquellas personas que no tengan animales de compañía poder entender la importancia de estos temas en el ámbito forense. Y bueno, les decía, nadie tiene la menor duda de todos los estudios que se han hecho al respecto de cómo el maltrato que va dirigido hacia un animal puede ser un predictor importante de futuras violencias hacia la especie humana, hacia personas, hacia seres humanos. Y bueno, eso está más que estudiado, y en un inicio eso fue como, digamos, un punto clave para incorporarlo al derecho, para intervenir prontamente en el sujeto agresor, violentador, pero lo que vemos es siempre una tendencia a proteger, a legislar a los animales, pero con el afán a largo plazo de proteger al ser humano. ¿Ya Pero ves? cada vez tenemos esta visión de que no solo es por eso. Por favor, chicos, Así Kevin, para que no veas. los micros, ¿Quieres salir o no? Kevin. Bueno, no sé si hay alguien, pero bueno, yo me lo cierro sola. Le decía, de protegerlos no solamente porque esa violencia pueda recaer en un ser humano, ¿no? Sino porque en todo caso es por ellos por ellos, porque son seres sintientes. No, no se preocupen, lo que pasa es que como creo que está activado la opción de que cuando entran, se entra con el micro abierto. Nosotros tuvimos que haber hecho ese cambio, o si no, pues nada más tengan cuidado, porque cuando ingresan es cuando se ingresa con el micro abierto.
Entonces le decía, es decir, no nada más por futuras violencias a seres humanos, sino bastaría, no tendríamos que dar mayor explicación sobre la protección de los animales por el simple hecho de que son ellos las víctimas directas. Y porque colocamos, bueno, muchas personas colocan a los animales como un ser inferior al ser humano que incluso no siente que para eso nació, para eso vive en esta tierra, para alimentarnos, para distraernos, para ayudarnos en el trabajo, para divertirnos, eh, para sufrir incluso, ¿no? Por ejemplo, los de la pelea de perros, este, dicen, no, pues para eso es ese tipo de perros, para pelea. Y la verdad es como si dijéramos que ciertas personas nacieron para que sean violentadas. Pero claro, como no son personas, entonces, si de por sí tenemos ciertos sujetos que cosifican a los seres humanos, ahora imagínense el pasito tan pequeñito que se va a dar al cosificar a un animal. Es mucho más fácil cosificar a un animal que a un ser humano, para esas personas, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, hay que irnos preparando porque al menos en la Ciudad de México ya empieza a haber cambios al respecto en el ámbito forense, como les explicaré, sobre todo en las denuncias de maltrato animal, que se está diseñando el protocolo. Recuerden que hay un protocolo de investigación de feminicidio, un protocolo de investigación de delitos sexuales, un protocolo de investigación de tortura, un montón de protocolos de investigación, y en esos protocolos se dicen los pasos mínimos indispensables que tienen que hacer. Sí, perdóname. Déjale cambio. Ahí voy. Ahí va. Ahí está. Este, los pasos mínimos indispensables, las actuaciones mínimas para investigar, y lo mismo va a salir un protocolo de investigación para el maltrato animal. Y en ese protocolo se va a incluir como uno de los pasos importantes, así como en el de delitos sexuales está que la víctima pase a psicología y que la víctima pase a medicina y todos esos pasos que no se pueden omitir, que el agresor, el imputado, pase a psicología y se investigue el entorno familiar de ese agresor. No importa que ese animal agredido no sea de su núcleo familiar, porque lo que se trata es, como digamos, identificar tempranamente alguna violencia que ya pudiera estar existiendo en el núcleo familiar de ese agresor. Solamente descartarla como protocolo. Eso no quiere decir que pueda existir, porque no todos los agresores de animales van a generar violencia en su casa. Pero precisamente lo que decía aquí, déjenme regresar tantito al párrafo anterior, es que hay una gran conexión entre la violencia a los animales y el maltrato animal, pero no a su inversa, quiero aclarar, porque entonces a veces piensan, ay, entonces los que tratan mal a las personas, pero tratan bien a los perros, no puede coexistir eso simultáneamente. Es más probable que alguien que maltrate a un animal maltrate a un ser humano, pero alguien que trata bien a un perro no significa que automáticamente, o a un animal de compañía, va a tratar bien a las personas. Y eso lo vimos totalmente, digo, lo sabemos desde hace mucho, pero quedó muy evidenciado en el caso es el monstruo, bueno, este feminicida, mal llamado monstruo, lo llaman monstruo los medios de comunicación, eh, el feminicida este de Atizapán, que tenía varios perros. Si era él, espérenme, o era el de Toluca. Es que han sido tantos que estaba súper preocupado por sus perros, ¿no? Y que entonces a la gente que no entiende o que no tiene conocimientos especializados en esto, como que dices que eso no puede ser que trate bien a los perros y que mate mujeres y que se las coma y que las descuartice. No, sí puede ser, nada en esta vida es unicausal, nada es determinante, ¿no? Es digamos, tan cerrado como decir, ay, todos los asesinos seriales son escorpión. O sea, eso tampoco puede ser. No hay base, no hay sustento, y no demos por hecho, porque es un mito, que alguien que es un asesino serial a fuerza va a maltratar animales, y alguien que no maltrata no puede ser asesino serial, ¿no? Bueno,
Aquí ya empezamos a ver algunas cifras, 2019 y 2020, fíjense nada más, desde hace más de 12 años tenemos el tipo penal de maltrato animal en la Ciudad de México y de ahí se extendió a todos los demás estados. Los tenemos en 30, falta uno, sigue faltando Chiapas para penalizarlo. Y bueno, aquí tenemos a nivel nacional, ¿sí? De todos los estados, en 2 años, 2019 y 2020, se iniciaron 2.511 carpetas y de esas 2.511 solo se pusieron a disposición 155 agresores, lo cual representa menos del 1%, ¿no? De todos los agresores, porque al menos en cada una de estas carpetas hay un agresor, porque a veces hay más agresores. Y entonces tenemos menos del 1% que fue puesto a disposición y solamente de esos 2.500, 195 fueron llevados a juicio. Recuerden que una cosa es que llegue a juicio y otra cosa es que llegue a sentencia. Como hoy, cosa tan terrible que esperemos que abran la sentencia pública, porque ya sabemos que debemos de ser cautos, pero por más cautela que tengamos al respecto, no tenemos cabeza para entender cómo es posible que el agresor de la saxofonista que fue agredida con ácido y los otros dos involucrados hayan salido absueltos, ¿no? Es decir, no porque ya está en proceso, quiera decir que ya va a haber sentencia. Es increíble, tenemos que revisar. Yo les voy a dar mi opinión sin saber mucho al respecto internamente de la sentencia, pero creo que es algo que veo muy común. El problema viene desde la integración de la carpeta de investigación y más en los estados. Estamos hablando de Oaxaca. Yo lo veo continuamente en Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto obvio viene la apelación, pero esto le deja la libertad inmediata a este sujeto, con todo lo que esto implica. Eh, es decir, si el juez toma una decisión así, es porque tiene algún sustento jurídico que se lo permite, pero si es sustento jurídico, tiene una base o es resultado de la investigación del Ministerio Público, que no es un secreto, ¿verdad? Que andamos bastante deficientes, nos falta mucho. Pero este ejemplo es para que vean que si en casos así tan evidentes salen absueltos, no se crean que estos 195 que son llevados a juicio van a salir sentenciados. De hecho, de esos 195 solo tenemos 18 sentencias. Y de esos 195, solo 101 agresores, de esos 155, solo 101 llegaron vinculados a proceso y 14 solo tuvieron pena con privación de su libertad. Ahora, no queremos, o sea, la idea no es encerrar y encerrar y encerrar. Ya vimos que esa no es la solución. La idea es, si tengo 18 sentencias y tengo 14 agresores, que de esos 18 solo 4 están fuera, ¿no? Pero sentenciados fuera y 14 dentro, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué intervención? Necesitaría ver la diversidad de delitos que cometieron esos 18, ¿no? Y no es lo mismo Sofilia, y no es lo mismo, como por ejemplo el caso del perrito ¿cómo se llama? Ay, no se llama Snoopy, se llama, el que aventaron al caso de Agua Hirviendo. Ay, se me fue su nombre, pero todos sabemos cómo se llama. Terrible. Hay muchas formas de ejecutar este maltrato, porque es la denominación del delito. Ahora, ¿y qué pasó con las otras sentencias? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí Tomás nos dice alguna laguna jurídica, incluso, o sea, él obvio lo dice del caso de la saxofonista, ¿verdad? Pero si las encuentran en esos casos tan terribles, tan mediáticos, con víctimas que tienen una victimización tremenda, imagínense lo que no pasa en estos casos de maltrato animal. O la segunda opción, y que todos sabemos que existe, la corrupción. Y la corrupción que no nada más viene desde los jueces, sino viene a veces desde atrás, desde la orden de aprehensión que no lo aprenden, ¿no? Lo dejan ir porque les da dinero, la integración de la carpeta, y la pérdida de evidencias,
incluso que se desaparecen carpetas, todo lo que conocemos nosotros que nos dedicamos a esto. Revisando este material, como siempre, uno encuentra cosas que se... Procuro no ver fotos y no hay ninguna foto de maltrato animal, ¿eh? Y no es voto, pero me refiero a que encontré que bueno, después de toda esta legislación que se ha hecho, lo que se quiere es, obvio igual, en todas las violencias, lo que queremos es la prevención. Y la legislación de una conducta violenta no hace prevención. Lo que haría en todo caso sería prevención específica en el sujeto específicamente. Pero regreso a este punto. ¿Qué prevención? ¿Qué se le hace a ellos? ¿Qué hacemos para que, por ejemplo, deje de ser zoofílico o deje de envenenar perros o deje de matar perros a palazos? Ustedes supieron que en la Ciudad de México había le llamaban un asesino serial de perros, ¿no? Que los ahorcaba, los asfixiaba y que tengo entendido ya fue detenido. Entonces, el tratamiento es muy diferente, pero si no se lo dan a los agresores sexuales de niños, a los violadores seriales, a los homicidas, a los feminicidas, no hay un tratamiento especializado, diferenciado, mucho menos lo van a tener los animales. Ay, disculpen, un acting out. Los agresores, maltratadores de animales. Y además la penalidad les va a permitir fácilmente regresar a la sociedad, ¿no? Y digo, no es que queramos cadena perpetua ni pena de muerte, queremos una intervención que vale la pena, la intervención, pero pues si no la vemos en otros delitos, pues es obvio que tampoco la vamos a ver aquí. ¿Qué van a hacer esos que regresan a la sociedad? Eh, no hay una regulación como en otros países donde a ese sujeto se le va a seguir, se le va a tener ubicado y cuidado de que no vuelva a tener un animal de compañía, ¿no? Y que no vuelva a tener contacto. Eso no va a pasar en México. De hecho, en todo este medio de rescate animal y todo eso que ya saben que yo me involucro, van y le quitan animales que maltrata a alguien, le quitan esos tres, cuatro perros y a la semana ya tiene otros. La Y entonces los consultoría vecinos forense, vuelven pero a maltrato animal, ese tema no lo habían visto. um, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, bueno, eso sería que los vuelven a tener y otra vez los vecinos vuelven a denunciar y entonces la solución no es quitarle los perros, ¿verdad? Es ver qué está ocurriendo en ese sujeto. Pero bueno, tenemos más cifras aquí, ya le cambié por fin a la diapositiva, ya vamos en la tercera, ¿la ven? Ah, no, cuarta. La suma de todas las sanciones que se impuso en estas 19, déjenme ver, regreso para acá, sentencias, o 14 dijimos cuántas eran, regreso para acá, porque son 18 sentencias, porque 14 fueron en reclusión, pero hubo 18. De esas 18, digamos que la reparación del daño no pasó de 130,000 pesos. Hagan cuentas de cuánto le tocaría a cada una aproximadamente. Tampoco se trata de lucrar, pero como jurídicamente los animales son vistos todavía como un objeto, cuando viene la reparación del daño, se cuantifica eh, si tiene pedigrí, si no tiene, si tiene factura, te piden hasta la factura, que si lo compró, que no sé qué, que si lo recogió de la calle, que si la salud que tenía para determinar cómo se va a reparar ese daño. Cuando se les está olvidando el otro daño y que ya empieza a tener relación con nuestro tema, que es las víctimas indirectas de este delito, que es la familia, o sí, la familia, ¿no? Porque ya se habla incluso en otros países, en Europa, de familias interespecie. Incluso se ha modificado algunos códigos civiles para, ¿cómo se llama esto? Para cuando una pareja se divorcia y no tiene hijos, pero tienen un perro y los dos se lo quieren quedar, va a haber una intervención del derecho también ahí. Que por cierto, en México también ya empecé a leer al respecto. Ah, pero les decía, se me va la onda, que revisando este material encontré que para la prevención, pues se toma un presupuesto, ¿no?
muy bajo, pero bueno, hay presupuesto y en el año 2020 hubo un presupuesto de 14 millones de pesos, de los cuales solo se utilizaron 450,000 pesos y ese presupuesto es para hacer prevención, pláticas, escuelas, reparación de daño y cosas así. Y uno dice, ¿y el demás dinero dónde quedó? Y pasa lo mismo que pasa con todos los demás delitos. Y más en este, donde pareciera, pues que no importa, porque no son personas, no son seres humanos. Bueno, entonces lo que vemos es que menos, fíjense, el 0.01% de todo el maltrato en México solamente llega a tener una sanción. Se calcula que al año mueren aproximadamente 60,000 animales en México, ¿no? Víctimas de violencia, más de todo lo demás, todos los que si los atropellaron, que si se pelearon entre ellos, que si se enfermaron, que si se murieron de hambre, ya saben todas esas cosas terribles. Víctimas de violencia, violencia con toda la, digamos, intención. Esa es la característica de la violencia. Cuando hay violencia hay intención de dañar. No es que yo iba pasando y iba en mi coche y se atravesó y sin querer lo maté. Pues eso no es violencia, ¿no? A ver, desde tanatología una mascota es considerada, así es. Muy bien, así es. De hecho, fíjate, Tomás, supongo que tú conoces esto, pero ya hay hasta libros de tanatología o como intervenciones tanatológicas cuando hay pérdida de mascotas. Yo al terminar esta clase les voy a pasar a los grupos y al grupo del diplomado un montonal de material de maltrato animal, de todo el enfoque de intervención, prevención, todo, porque aprovecho, porque luego hasta se enojan de que por qué comparto eso, que por qué hablo eso en Facebook. Si se dan cuenta, esta clase no está en Facebook, porque en Facebook Live, porque se enojan, se molestan. Entonces, nada más lo invité aquí al grupo y quien quiera entrar, ¿no? De hecho, también en el Face es quien quiera verlo, no sé por qué lo ven si no les gusta, ¿verdad? Bueno, un dato importante es que de 30 fiscalías estatales, solo 5 estados han impartido cursos o han capacitado en 5 años a sus MPs y a todo su personal de investigación y administrativo. Capacitado para este tipo de investigaciones. Vamos a necesitar criminalistas, forenses, veterinarios forenses, psicólogos forenses, pero así como hay psicólogos forenses especializados en delitos sexuales, en violencia de pareja, en tortura, en secuestro, va a haber la necesidad de que haya peritos especializados en maltrato animal, porque es necesario valorar a las víctimas indirectas, cuantificar el daño psíquico también para que sea parte de la reparación, y en los casos de violencia familiar, cuando hay una pareja que maltrata y que utiliza a los animales como una violencia vicaria o en algunos textos lo van a encontrar como violencia instrumental, pues tienes que cuantificar el daño de la persona, además, porque yo he visto carpetas de investigación donde se denuncia violencia familiar y maltrato animal, porque son dos delitos independientes. Kevin, ¿andas por ahí? Samuel, les encargo los micros. Estoy en las pasiones de la prevención de maltrato. Muy bien, Gaby, ahí pon en dónde, si nos haces favor, porque pocos hay que especialicen. Así es, Josué, una reparación del daño. Y bueno, em, vamos a ver acá, le voy a cambiar ya, para que vean, ahí va. Supongo que conocen a esta ONG Anima Naturalis, que es una organización internacional. Y bueno, cifras que les he estado dando son del INEGI también. Y aquí tenemos que ellos también tienen cifras de 2019 al 21. Y ellos dicen, recuerden que también hay un monitoreo externo, que se abrieron 3,000, casi 3,340 carpetas por maltrato animal y solo hubo 24 sentencias. Como aquí se extiende un poquito, un año más, porque el otro era 2019 y 2020, aquí tenemos 2019, 2020 y 2021, tenemos más carpetas, tenemos más sentencias. Y bueno, desafortunadamente México es el país de América Latina con mayor número de casos de maltrato animal y estamos entre los 5 primeros a nivel mundial. Aquí tenemos ya datos del INEGI, agrega que el 70% de los perros que
que viven en México se encuentran viviendo en la calle. De cada 10, 7 viven en la calle y 3 tienen la fortuna de tener un hogar. Además de que también de cada 10, 7 son maltratados. Y no se crean que son siempre los 7 que viven en la calle. El simple hecho de vivir en la calle, uno podría decir que es maltrato, ¿no? Pero pues a quién se lo adjudicas. Pero quiero aclarar que ese perro no surgió por generación espontánea, de algún lado salió. Es decir, algún ser humano lo abandonó, lo sacó a la calle, no lo esterilizó. Es decir, hay una responsabilidad total del ser humano. Ahora, muchos de los perros que viven en casa y que son los menos sufren maltrato. Aquí los abusos por ¿quién los maltrata? Bueno, pues desconocidos mayormente, pero también los dueños, sus propios dueños o familiares de los dueños. Aquí estarían las parejas de las mujeres que sufren violencia y a veces, desafortunadamente, hasta los maltratan los mismos albergues especializados según para protección, ¿no? Ya sean públicos, privados, veterinarias, paseadores y todo eso que hoy hemos visto muchas veces en video o en foto, las redes, subir todo esto, exponerlo, ha ayudado a visibilizarlo, porque siempre ha existido, y hasta cierto punto también a contribuir un poco con las investigaciones, porque si revisamos las sentencias que llegaron, los casos que llegan a sentencias es porque de veras hubo hasta video, ¿verdad? No queda la menor duda, como el señor ya me acordé cómo se llama el perrito, Scooby, que aventó a Scooby al caso de agua de agua, de aceite hirviendo de carnitas. Ajá. Entonces, bueno, eh, como si no bastara que los maltrataran en la calle, también los maltratan en su casa. Aquí tenemos ya octubre de 2021, tenemos datos que se proporcionaron por 131 instituciones de gobierno de todo México, porque estos datos están obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información a darlos. Ahora, obvio, se los pidieron asociaciones para ver cómo está funcionando, pues, la intervención del maltrato hacia los animales. Y entonces lo que se ve y que es claro es que los animales también sufren una victimización secundaria enorme. Todos conocemos la victimización secundaria. Es la victimización que se ejerce a través del proceso de investigación y que recae en la víctima directa, la victimización primaria, que es la victimización primaria. Pues sí, todavía hay muchísima en las mujeres, niños y niñas, adolescentes, en todas las personas, pues obvio los animales no iban a ser la excepción y entonces tenemos víctimas por el sistema institucional que a pesar de que tenemos una legislación, que bueno, todavía le falta mucho, es decir, ya la tenemos y hay muchas cosas por mejorar, pero al menos ya se cuenta, el problema no es la legislación, es como siempre, cómo se aplica. Por ejemplo, tenemos el tipo penal de violencia química, ¿no? Que surge a través de todas estas violencias de ácido, donde a las mujeres les arrojan ácido y otros químicos. Y bueno, ahí está el tipo penal, violencia química. Pero eso no quiere decir que porque lo hay se va a hacer justicia o se va a denunciar todo, o se va a investigar todo. Pues lo mismo pasa en estos casos. Y desafortunadamente la legislación no hace cambios sociales, no disminuye las violencias, no previene, pero al menos los pocos casos que llegan se tiene la oportunidad de hacer justicia, en caso de que se haga justicia, porque de por sí vemos que no se hace mucha justicia, que digamos, ¿verdad? Um, Especial en criminología verde, pero el animal es un diplomado, tomar los cursos que puedo. Muy bien. Así es, muy bien. Ok, y entonces lo que dice aquí nuestra compañera criminóloga Gaby, fíjense, es que dentro de los animales, les decía que los más maltratados son los perros, y luego de entre los perros tenemos especies más maltratadas, y una de ellas es los husky, simplemente por lo que son, díganme o no, porque, o sea, en España se empieza a escribir, a querer relacionar como una forma de violencia de género, una manera
más, porque aparte, déjenme decirles, que también se encuentran una tendencia a violentar más a las hembras que a los machos, porque los machos siguen cubriendo esos estereotipos masculinos que obvio el ser humano le pone, le carga de, de procrear, de cuidar la azotea, de ser bravo, feroz, agresivo, y entonces no los esterilizan. Y las pocas hembras que llegan a esterilizar digo, es porque tiene un cuidador, digamos, responsable. Incluso los perros machos no esterilizados, algunas personas todavía las dejan salir a la calle y en ese inter se puede topar una perra callejera no esterilizada y puede preñar a una perra y el perro llega a su casa en las noches, ya saben que salen en la mañana y llegan en las noches, y, y pues el problema no le queda al dueño de ese perro, el problema se vuelve a repetir afuera, ¿no? O las hembras que son abandonadas o echadas a la calle por ser hembras gestantes y, y que las ven como si fueran responsables, ¿no? Yo he rescato muchas gatas preñadas que, que incluso las personas dicen, la voy a echar a la calle porque salió con su domingo 7 porque es una puerca, porque es una fácil, porque bien que le gusta, o sea, que no entiende que es instinto, sobrevivencia de la especie y que está bajo su responsabilidad esterilizarla. Entonces, muchas hembras gestantes son abandonadas. Y recuerden que desde la violencia de género hay muchos insultos hacia las mujeres que tienen que ver con animales obvio, ¿no? Desde una denominación femenina, ¿no? Perra, gata, víbora, ¿no? No le vas a decir lobo, porque el lobo tiene otras características, otra visión. Y zorro, cuando le dices el nombre zorro, te imaginas al de ese de la máscara y el látigo, ¿no? Y cuando le dices zorra a una mujer, pues es un insulto. Entonces, hay, es como una víctima muy vulnerable, ¿no? Que su vulnerabilidad está dada por, uno diría, pues, por su tamaño, primero por lo que es. ¿Qué es? No es un ser humano, número de entrada. Y luego, no habla, no puede comunicar lo que le sucede, comunicar verbalmente, porque tienen su manera de comunicarse. Hay etólogos para cada especie que estudia la forma en que se comunica cada especie y los que tenemos animales de compañía sabemos o entendemos la comunicación de nuestros animales. Pero entonces tienes un animal que aparte, pues en su tamaño, su fuerza, a menos que sea un husky, ¿no? O sea, un perro enorme. Y aún así, ¿eh? El perro es tan noble, que uno de estos perros enormes, son fortísimos, no se defiende si lo están golpeando, si lo está golpeando alguien con quien tiene un vínculo, alguien con quien cohabita, a menos que ese perro esté entrenado y sabemos lo que implica ese entrenamiento para ser un perro de pelea. Por cierto, los huskies no van para perros de pelea, ¿verdad? Es real, creo que son las que más sufren, ya que también sufren mucho las gatitas. Ajá, así, exacto, muy bien. Cómo son lastimadas, incluso son contagiadas por enfermedades venéreas, bueno, de transmisión sexual de perros, por supuesto, ¿no? Y, y bueno, cuando hablamos de la zoofilia, mayormente son las perras, pero no exclusivamente. También algunos perros son mm, violentados sexualmente. Bueno, aquí tienen, yo solo tengo un perrito que me encontré en la calle, es él. Supongo se perdió, no trae dirección. Lo anuncié y bueno, nadie, bueno, sí, muchos lo reclamaron, pero no comprobaron que fueran sus dueños y bueno, ya estaba grande y ya conmigo tiene unos añitos. Jamás compraría un perro y me lo encontré en la calle, ¿no? Y lo rescaté, le busqué a sus familiares y no, pues no se pudo y me lo quedé.
Aquí tenemos datos de diciembre de 2021 de la Brigada de Vigilancia Animal. Fíjense, atendió 1,700 denuncias solo en la Ciudad de México. Y aquí esta brigada es la que nos dice que el 70% de los perros de México se encuentra en situación de calle, lo que equivale a 22 millones de perros y 5,5 millones de gatos. Ah, perdón, pero esos son en los hogares. Hay una encuesta que hizo el INEGI que no iba dirigida hacia los animales, sino que iba la Envire, me parece, sí, la de bienestar. Y ahí preguntó si tenían animales de compañía, y cuáles. No se preguntó en la encuesta de cada 10 años, ¿eh? Eso sí me queda claro porque yo buscaba esa pregunta y le dije, oiga, ¿por qué no preguntan si hay mascotas? Dijo, no, pues no sé, pero hay otra encuesta que sí, y tenemos que en México hay 22 millones de perros y la segunda mascota, no mascota, fíjense que hubo un cambio ahí, animal de compañía, correctamente político decirlo así, ¿no? Digo, no tiene nada de malo que digan algunos, pero luego se enojan conmigo porque yo hablo de este tema y se me sale mascota y me empiezan a criticar, que cómo es posible, que digo, yo soy muy tolerante y respetuosa con eso y trato pues, de no involucrarme, pero bueno, por eso hice la corrección, no porque yo quiera imponerles esta denominación, ¿no? Los segundos animales de compañía son los gatos. Los dos famosos gatos que han tenido últimamente un repunte, ¿no? Gracias a las redes sociales, videos de gatitos y todo, y que mucho tiempo fueron satanizados, rechazados por el simple hecho de ser gato. Y sobre todo comparándolo con un perro. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Y ¿cuántas veces nos han discriminado a las mujeres porque nos comparan con un hombre? Porque somos diferentes. Y entonces, como no cubríamos esas características masculinas de violencia, de control, de poder, incluso si las querías ejercer, se te criticaba y se te denominaba de manera diferente. Una mujer con poder era una mandona, pero el otro era un líder. Lo mismo pasa con los gatos y gatas. Que han sido súper maltratados a través de la historia. Recuerden que incluso están relacionados con la brujería, con las brujas, fueron quemados también en la hoguera, son sacrificados, bueno, muchos otros animales, ¿no? Pero lo que es un gato, por el hecho de ser un gato y no comportarse como un perro, porque es diferente. Quien tenga gatos sabe la maravilla que es tener gatos. Y quien siempre tuvo perros y de repente llega un gato, porque están tan estigmatizados, es otra cosa. ¿Sí? Tenía otra idea de lo que implicaba tener un gato. Que si son traicioneros, que si son convenencieros, que si son agresivos, que si son indiferentes, que si son utilitarios, puras proyecciones, ¿no? Entonces, los gatos son diferentes, ¿no? A los perros tienen su chiste, tienen su atractivo igual que los perros. Pero bueno, sigue siendo el perro la primera opción de animal de compañía. Y les decía que en México solo el 30% de los perros tiene dueños, 7 de cada 10 aparte sufre maltrato. Y sí, no vamos a negar que la adopción ha crecido de un 8 a un 11%. De todos los perros que hay en casa, solamente un 11% ha sido adoptado. Los demás vienen de compra, ¿no? Y sabemos todo lo que implica detrás de ello y cosas así. Un perrito como este no lo vas a encontrar tan fácilmente, ¿no? De hecho, lo primero que hice fue esterilizarlo. Seguramente lo tenían, ¿cómo se dice? También, yo creo que tuvo sus hijitos por ahí, ¿no? Pero bueno, el 60% de los hogares mexicanos tiene una mascota adoptada. A ver, aquí sí, a mí me da mucho coraje que ahorita los que tienen enfermos porque es solo por la moda. Y ajá, tengo un refugio después de 5 años. Así es, muy bien, Yara. Y nada más porque ellos los pueden regresar. Pero ese mismo patrón lo siguen. ¿Quién no puede tener un gato, un perro? Bueno, un animal de compañía no es capaz de cuidar a otro ser vivo, ni a una planta. Y como a los niños no los puedes regresar, luego vienen las crianzas terribles, ¿no? Sí, hoy
todo lo que se hace se sube a redes, desde lo que comes hasta lo que rescatas, pero quienes nos dedicamos a esto desde hace años, yo tengo 15 años rescatando, más o menos 500 gatos en esos 15 años. Y no soy la loca de los gatos, solo tengo ahorita 4. Siempre ha sido mi max, mi tope, 4, 3, 4, 3. Todos los coloco, todos los doy, los esterilizo, todos los doy en adopción, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces la gente lo hace nomás por salir en la foto, como quien dice, ¿no? Junio 2023, tenemos ya 31 estados donde el maltrato animal es considerado un delito, donde hay diversas sanciones, miren, la penalidad no alcanza reclusión a menos que sea diversos, es decir, que se le sume otro y otro y otro. Y entonces tienes 3 años por un perro y otros 3 y otros 3 y otros 3 y entonces eso le va a dar 9, 10 años de prisión. Entonces, los montos también van a variar, las multas de cada estado. Y de acuerdo al INEGI, tenemos que casi en el 70% hay una mascota, 70% de los hogares, lo que sería un 80 millones de mascotas o animales de compañía, de las cuales de esa mascota la mayoría son perros, después sigue un 16% de millones, no 16%, un 16 millones de gatos y 20 millones de más en todas las demás mascotas pequeñas, que son un montonal. Entonces les decía que México es uno de los países con más perros en América Latina, es el segundo después de Argentina, ya les dije este dato del 70%. Hoy sabemos que las mascotas son parte de las familias en la mayoría de los hogares del mundo y más, y ya tenemos datos internacionales, más de la mitad de las personas que viven en el mundo tienen un animal de compañía en su casa. Estos son algunos datos. Fíjense que quien más tiene es Argentina, con un 66% de sus hogares, México 64%, Brasil 58%, Estados Unidos la mitad, Italia 39%, y aquí está entre los que menos tiene, es Hong Kong, ya, no es porque se los coman, ¿eh? No, ellos no son, el 14%. Este, muchas gracias. Y aquí tenemos, bueno, una infografía a nivel mundial de las especies que más se tiene como animales de compañía. 1 de cada 3 perros, 1 de cada 5 gatos. Y bueno, fíjense, los peces, ahí también aparecen un 12% y los pajaritos. Y aquí, bueno, dependiendo del número, les digo el colorcito, van a ver. Aquí tenemos México, con lo que nos dicen, más o menos coincide. Aquí ya hacen una diferencia entre aves y peces, que es más o menos el mismo porcentaje, pero se lo sigue llevando los perritos. Y todos los demás países. Con todo gusto les paso estas diapositivas y un montonal de textos que he estado busque y busque. Hay muchos en inglés, pero ya saben, lo meten a traductor o están bastante entendibles, pero si tienen alguna dificultad, el traductor de Google. Ahora, tenemos más datos del INEGI, que es ya lo que nos interesa. El 71% de las mujeres que acuden a albergues, datos de México, un albergue de violencia de pareja, por violencia de su pareja, señalaron que sus animales de compañía habían sido antes asesinados o maltratados por su agresor. Aquí tenemos otra imagen. Juan acaba de fracturarle el brazo a su esposa. La semana pasada mató a su perro y nadie hizo nada, pues pensaron que no era importante porque solo era un animal. El maltrato animal es un delito en el estado de, bueno, este es del estado de México. Dale voz a quien no la tiene, parece cliché, pero es la verdad. Ellos no necesitan. No hay de otra. Todas las asociaciones civiles, organizaciones y rescatistas independientes, como muchos de los que están aquí y yo, ¿no? Que nos interesa el bienestar animal, pues, pues tenemos que hablar por ellos, ¿no? Y no solo hablar, sino hacer por ellos. Ni modo que el perro vaya y al MP y contrate su abogado y todo, ¿no? Si luego nosotros que nos pasan delitos, lo queremos denunciar por todo lo que implica, el desgaste, el proceso, pero sí, ellos creo que merecen una oportunidad. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Son, así es. Aquí dice, en mis todos son, así es. Exacto, están rodeados de muchos mitos, que si te
que si un pelo, que se te va el corazón y te mueres, que si la alergia, que si el embarazo, que si vuelven estériles a las mujeres, que si abortan, uy, un montonal de cosas. Y no es así, ¿no? Digo, quien es alérgico, pues va a ser alérgico con perro, sin perro. Ah, y entonces, ¿sí andas ahí, Kevin? Bueno, ahí te encargo los micros. Este, sí, tienen muy mala fama y la verdad son lindos, son muy, muy lindos. Bueno, entonces, este es otro de mis gatos, todos son rescatados. Él tiene 13 años y llegó a mi bebecito y me lo dieron porque lo iban a ahogar. Me dijo, maestra, dice mi mamá que si no lo doy en adopción lo va a ahogar, porque ya habían dado a todos y era el que quedaba. Yo ni lo conocía físicamente. Nada más me dijo, tengo un gato. Pues luego tráemelo, ¿no? ¿Cómo lo van a ahogar? Y es una belleza no solo física, sino emocionalmente y comportamentalmente. La crueldad hacia los animales es parte de un fenómeno de violencia global. A veces, en ocasiones, ¿no? Hay que investigar, es el preámbulo de una violencia que puede encaminarse hacia los seres humanos. Es la punta de un iceberg y es la primera señal de advertencia. Y eso es importante en la violencia familiar, en la violencia de pareja. Estamos, vamos a ver la escalera de la violencia y en esa escalera de la violencia la víctima más vulnerable, más frágil es el animal de compañía. Y luego, bueno, los niños, niñas, adolescentes, la mujer, ¿no? Y todo, cualquier vulnerabilidad que tenga esa estructura familiar. Y vemos cómo a veces empieza esta violencia por los más vulnerables. Y que no voy a hablar hoy de la violencia que pudiera ejercer un niño o niña, adolescente, hacia a un animal de compañía. Esa es otra charla totalmente diferente. Hoy voy a hablar de esa violencia que es del adulto como una forma de coaccionar, de presionar, de manipular, sobre todo de controlar a la familia, ya sea con la amenaza del daño o con el daño real hacia él, hacia este animal. Eh, Cuando se está en duelo, aquí dice, claro, los animales de nuestra obligación, que si el gato era el animal. Así es, es de los animales más limpios que nunca huele feo ni nada y que incluso él mismo no soporta estar sucio. Um, ok. Muy bien, Tomás. Y eso también es importante para las mujeres que viven violencia, porque viene de violencia donde ha habido pérdidas, incluso salen de su hogar, pierden el trabajo, este, pierden sus cosas y pierden a su animal de compañía, porque a veces no se lo pueden llevar. Esas cifras que vimos de los refugios de mujeres maltratadas no reciben animales de compañía en México. Entonces, lo que se ha encontrado es que muchas mujeres retrasan la decisión de retirarse del agresor por no saber qué hacer con su animal de compañía. ¿Cuánto tiempo muchas mujeres se aguantaron en violencia hace muchísimo tiempo, sus abuelas, tal vez hasta sus madres, en no separarse del agresor por sus hijos, por no dejarlos sin papá o porque no había quien los mantuviera o a dónde se iban a ir o qué iban a hacer? Y entonces hoy también pasa eso con los animales de compañía, no porque él los mantenga, sino porque no es fácil llegar a la casa de tu mamá con 4 gatos, con 3 perros, con un perro, lo que sea, o a la casa de una amiga o a un refugio. Desafortunadamente no los tienen ahí, pero sí hay algunos refugios en México que puedes dejarlos temporalmente en lo que la mujer resuelve su situación, pero se saturan y en algunos casos esos refugios llevan a esos animales de compañía a visitar a las mujeres o permiten que las mujeres los visiten a sus animales de compañía, pero a veces no. Es decir, está ahí hasta que se resuelva el caso y a veces ya no regresan. Otras veces ellas tienen que dejarlos con el agresor o dejarlos en la calle o tomar esa decisión tan difícil que es dormirlos. No, es como si de lo peor que le pueda pasar de ir a la calle o que se quede con él y lo siga maltratando, pero ustedes saben lo que implica este duelo que se suma a todos los demás, ¿no? A esta sintomatología y que además en su momento también los animales de compañía juegan un papel muy importante en la estabilidad, poca estabilidad psíquica que pudieran tener las mujeres que están violentadas, sobre todo cuando no hay hijos, porque es
cada vez más común que a veces no haya hijos en estas parejas y estos animales de compañía vienen a cubrir este espacio y a veces no tienen con quién llevárselo, sobre todo ciertos perros, por ejemplo, como decía la compañera, los husky, los perros grandes, o él simplemente no se los deja sacar, no se los deja llevar, así como muchas veces lo hizo con los hijos o con sus objetos, con su ropa, con sus pertenencias, sus documentos, que sabemos que ahorita ya hay toda una legislación al respecto, que entras con una medida cautelar y con policía y con el Ministerio Público a sacar tus cosas, pero eso no lo hacen con las mascotas. No, no van un policía a sacarlo y no hay una orden, por así decirlo, que permita que se lo lleven. Entonces, esto le va a afectar también, además de toda la afectación que ya sufrió. Es precisamente lo que se trata de atender. A mi esposo, porque dejamos alimentos, ok, ok. Muy bien, lo que nos dice Marlene también es cierto, pareciera ser que a otras personas les molesta, o sea, no nada más no lo hacen, sino que les molesta que otras personas lo hagan. ¿Qué les quita que uno deje en un árbol un balde de agua? Ustedes vieron los calorones que hizo apenas en abril, mayo, terrible, que no nos aguantábamos nada. Imagínense ellos en el cemento, sin sombra, sin refugio, dejarles agua. Ah, no, los patean. No, nos falta mucho como sociedad. Si tú no quieres ayudar, digo, no estorbes, nada más, no te quita nada. Así es, no son animales de la calle, se les llama, bueno, yo tengo otra palabrota, ¿no? No, animales no son de la calle, sino son de dueños irresponsables o de otra palabrota, ¿sí? Que los abandonaron ahí, mal llamados animales de la calle, les decían, no surgen por generación espontánea, de alguna forma llegaron ahí. Definir maltrato animal es tan complejo como definir maltrato de la infancia, infantil, pero bueno, nos vamos a ir a lo que dicen los códigos penales, aunque les falta muchísimo, pero bueno, cualquier comportamiento que les cause un dolor, estrés, negligencia de sus cuidados básicos, incluso obvio aquello que los lleva a la muerte intencional, no sin querer, no por accidente, y puede ser de manera directa e indirecta. Sabemos que la criminología ha investigado, la psicología forense, sobre todo desde este enfoque de, ¿cómo se dice esto? De los asesinos seriales, ¿no? De los psicópatas. Pero bueno, no nada más ahí, ya se extiende su investigación hacia, por ejemplo, niños y niñas que pudieran estar ejerciendo maltrato hacia los perritos, la violencia familiar, eh, la zoofilia, ya empieza a haber más investigación. Lo que sí nadie duda es el vínculo que hay entre el agresor que puede llegar a maltratar a un animal y el vínculo o el pasito tan pequeño que puede llegar a darse para que maltrate a un ser humano. Esa es, digamos, la base de este protocolo que se está desarrollando, que ya lleva un ratote. Esperemos que pronto surja para poder identificar violencias familiares que ya se estén dando, pero que como todavía el maltrato animal es como, digamos, un poco más tolerado en la calle, un poco, porque ya cada vez hay más. Tú vas caminando y ves que alguien patea a un perro y te puedes meter. Claro que eso puede ser, causar conflicto y todo. Pero hay gente que no, que se va a seguir, ¿no? Que no le va a importar, pero un niño, tú vas en la calle, ves que a un niño le dan una patada, te apuesto que más de uno se va a meter, ¿no? Eso ya está súper intolerable, ¿no? Eh, Tomás, hoy no, pero te prometo que voy a hacer un Facebook Live sobre eso. Eh, Así es. Entonces, es un indicador fiable temprano de situaciones de violencia interpersonal y suelen ser las víctimas olvidadas de la violencia familiar. De hecho, en las valoraciones de riesgo de violencia feminicida, riesgo de violencia de pareja, riesgo de violencia sexual y riesgo de violencia general, hay factores que se exploran que tienen que ver con el maltrato animal. Entonces,
están incluidas ya como un factor importante. Podría considerarse el maltrato que les estoy hablando de una pareja al animal de compañía de su pareja, mujer, como una forma de violencia vicaria, o otros textos la denominan violencia instrumental. Si la violencia vicaria en México, como la conocemos, está costando mucho trabajo que la entiendan, que la acepten, que se demuestre, ahora mucho más en un animal, entonces seguramente lo vamos a dejar como violencia instrumental, es decir, utilizan como un instrumento para dañar de manera indirecta a la mujer. Eh, si no le importa dañar a su pareja, mucho menos le va a importar. Ahora, no todos los maltratadores de pareja van a ejecutar esto. Ya les dije, no es a la inversa, pero cuando maltratan a su animal de compañía, es altamente probable que maltraten a la mujer, a la pareja. No necesariamente a golpes, saben que hay muchas formas de maltratar. Y además, el simple hecho de maltratar a ese animal le causa una afectación a esa mujer, en la cual se ha encontrado que hay un vínculo emocional, una conexión emocional que generalmente se va a dar más entre las mujeres que entre los hombres. De hecho, hay estudios que comprueban que los perros se vinculan más fácilmente con las mujeres, sobre todo por el tipo, no por el tipo, por el tono de voz, por el sonido, incluso por la forma en que les hablamos, ¿no? Y el tono eh, eh, sí, el tono diferente de voz, se vinculan más fácilmente, además de que son ellas principalmente sus cuidadoras. ¿Quiénes son principalmente las cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes? Principalmente, no exclusivamente, las mujeres. Y no solo de ellos, también de los adultos mayores y de las personas con vulnerabilidad. Y entonces vuelve a recaer el principal cuidado sobre las, los animales de compañía en las mujeres. Entonces, no nada más porque tal vez estén más tiempo, tal vez están el mismo tiempo, pero hay una mayor vinculación. Y es precisamente ese vínculo que facilita este daño, porque si esa mujer no estuviera vinculada con ese animal de compañía, no le afectaría absolutamente nada que el agresor lo maltratara. Pero de este vínculo se percata este agresor y es como si me diera cuenta que le importa mucho su cuadro que tiene ahí colgado, que le regaló su mamá, y entonces se lo aviento y lo destrozo. Y entonces me doy cuenta del vínculo que tiene con el perrito o gatito, y entonces voy a los gritos, al maltrato o a la violencia directa total o a la amenaza. Y además recuerden que no nada más es golpes, sino también que se los dejen salir, que no deje que cuide el bienestar del animal, es decir, que no lo deje, lo vacune, que no lo lleve al veterinario, que no le compre la comida adecuada, que no lo tenga en un espacio adecuado, ese tipo de cosas también. Además de que aquí estoy hablando de la violencia directa como una forma de control, pero también tenemos a los animales de compañía como víctimas indirectas de la violencia familiar. Es decir, cuando el maltrato no va dirigido a ellos, pero en esa casa hay violencia familiar, ya sea hacia la mujer o hacia los hijos. Supongamos que nos quedamos con la violencia directa hacia la mujer, gritos, insultos, se rompen cosas, incluso empujones, y así como los niños, al ser testigos de esta violencia, se afectan, también los animales de compañía se afectan. Y entonces tienes un agresor que cuando llega a casa todo el mundo se pone tenso y hasta el perro se mete debajo de la cama. O al primer grito el perro sale corriendo o hasta se llega a orinar. Es decir, también está haciendo, a él no le ha tocado un trancazo, ¿no? Y a lo mejor un grito también igual que a los niños, pero sobre quién va dirigida la violencia, sobre la mujer mayormente, pero tienes una victimización indirecta, ¿no? Todo ser sintiente y ser viviente en esa familia va a tener una afectación, no solo los humanos, sino también los animales de compañía. La oveja negra, donde el perro tenía más valor que la propia. Sí, sí, cierto. Ya expliqué todo esto. Esta foto es recreación, ¿eh? No es real. Entonces, desde la victimología, cuando doy clases de victimología, procuro incluir una clase de victimización animal. Y bueno,
debemos considerarlas como un tipo más de víctima y una de las víctimas más vulnerables que hay. Sabemos que dentro de la victimología hay víctimas más vulnerables que otras y que esto va a depender de las características que tenga. Y bueno, las características que he dicho, una, no es un ser humano. Ahí está tu primer vulnerabilidad. Así como ser mujer en relación a ciertos hombres, ¿no? No a todos los hombres. Entonces, no es un ser humano y luego tienes su tamaño, ¿no? Su fuerza. Esta, esta diferencia, porque no es una incapacidad, sino esta diferencia de que no tiene lenguaje hablado para, si los niños lo tienen y luego es tan difícil que cuenten sus victimizaciones, ahora imagínate un animal de compañía. Ahora, sí hay cambios conductuales en ellos, sí hay estrés postraumático, sí hay ansiedades, sí hay depresión, igual que en una estructura familiar los niños pueden desarrollar esto, incluso comportamientos agresivos por ser testigos de la violencia, también un perrito o un gato puede ocurrir esto. Entonces, debemos de verlos como víctimas más. Quien vaya a dictaminar, y esperemos que no tarde mucho y esperemos que sigamos en contacto por redes, por WhatsApp, por lo que sea, pero si no, se acordarán de mí cuando digan, ay, esa maestra nos habló desde, ya tengo rato hablando de esto, 2020 más 22 más o menos que empezó este cambio de la ley, cuando ya haya psicólogos forenses que tengan que dictaminar la afectación de la violencia instrumental, ¿no? O tratar de indagar los aspectos psicológicos del generador de violencia, bueno, del maltratador de animales, para poder descartar un posible maltrato familiar en su entorno. Así es, hay hasta ciertas cuestiones herbales y hasta ansiolíticos para ellos, ¿eh? Por ejemplo, cuando hay truenos, cuando hay cohetes, ¿no? Y cuando hay estrés. Ok, otro punto que hay que resaltar, el que nos aboquemos a su cuidado no quiere decir que vamos a descuidar a otras víctimas. ¿Cuáles? Las víctimas humanas, porque pareciera ser que tienes que elegir entre una y otra, porque es una crítica constante que me hacen. ¿Por qué no recoges niños de la calle a Chihuahua? Pues porque hay una legislación al respecto que no se puede hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no das? Es como si tuviera que o no pudiera ayudar a animales más que a seres humanos. Hay muchas personas que ayudan a seres humanos y cada quien elige, digamos, cuál es su batalla, ¿no? Pero eso no quiere decir que ande maltratando seres humanos y que cuando haya eh, necesidad de intervenir, no intervenga. No le quita a uno para darle al otro y que haya personas interesadas en su bienestar no nos hace odiar a la humanidad, ¿no? Porque pareciera ser, es como cuando tú defiendes los derechos de las víctimas, piensan que odias a los hombres, ¿no? A las víctimas mujeres, no, no, una cosa no va con la otra, ¿no? Ok, se trata de una forma de violencia incisiva, ¿no? Que afecta la psique de la víctima, que produce un dolor profundo. ¿Y por qué? La víctima directa, del animal también tiene psique, ¿eh? Y además son seres sintientes. Ya se comprobó científicamente que la mayoría de los mamíferos y muchas otras especies, no solo los mamíferos, como los pulpos y como algunos peces, sienten, perciben, tienen conciencia de sí y conciencia del entorno. Eh, algunas aves también. Entonces, por eso es que hoy se prohíbe, por ejemplo, en todo México está prohibido que las langostas, ¿se acuerdan que antes íbamos a un restaurante y elegías ahí en una pecerota? Yo nunca lo hice, pero sé que existían y las vi, una langosta. Y decías, esa me la quiero comer. Y entonces esa le echaban viva al agua hirviendo. Está prohibido, porque sienten que necesitaban que gritara, que sangrara, que necesitaban para darse cuenta bueno, no era la forma, ¿no? De llevarlo. Además, perciben su entorno. Por ejemplo, los cerdos, las vacas, las reses,
no se diga los perros y los gatos. Entonces, se ha devaluado mucho, hay mucha ignorancia y hay mucha desinterés también, ¿no? Ah, de poder entender por qué. Un día tomé un taxi y llevaba adelante una caja con muchos, este, con gallos. Y entonces yo le pregunté por qué llevaba gallos y me dijo que por qué iba a peleas de gallos. Y yo le dije, oiga, pero ¿no siente feo? Y me dijo, ¿por qué? Si para eso nacieron. Obvio, yo no dije nada, ¿no? O sea, no es el momento, no es el contexto, me podía arrojar de ahí, ¿verdad? Pero está de más hablar con ese tipo de pensamientos o estructuras, ¿no? O creencias, valores. Esta es otra de mis gatitas. Debemos de considerarlos como víctimas especiales porque tienen características peculiares y porque, bueno, tienen una vulnerabilidad total porque dependen incluso para su sobrevivencia de nosotros. Hoy un gato, si no le das, lo va a buscar en la basura o un perro. Pero ¿qué pasa cuando lo busca? Lo pueden matar, lo pueden envenenar. ¿A cuántos perros y gatos no han envenenado simplemente por satisfacer la necesidad de su alimento? O sea, él no puede ir a comprarla ni nada. Entonces dependen totalmente ya de nosotros, los hemos domesticado hasta ese punto. Los animales de compañía son seres vivos sintientes y dependientes, lo que decía, y necesitan nuestros cuidados y como les expliqué hace ratito, pueden ser víctimas directas o indirectas de la violencia familiar. En China les ponen a las ranas vivas, sí, sí, terrible. Y luego, por ese tipo de cosas, Rocks, nos dicen que somos hipócritas porque entonces seguramente no comemos carne, ¿no? Yo les voy a hablar de manera particular, no lo he podido, es algo difícil, pero los animales para ingesta, para consumo humano, tienen unas condiciones muy diferentes a las que se tenía hace 30, 40 años. Las condiciones en las que están viviendo son las terribles y las formas en las que los están matando, las formas en las que están alimentando, la forma en que los están tratando, ¿no? Es decir, si es un animal que de todas maneras vas a consumir, que tenga un trato digno y una vida digna y una muerte digna, hasta eso, ¿no? Bueno, ya les expliqué las víctimas directas, puede ser por acción o omisión, porque el maltrato animal está por acción o omisión, y hacer y no hacer. Ahora, ¿qué es lo que no sé? Lo que se puede castigar por no hacer, pues lo que se castigaría por sentido común con cualquier otro ser vivo. No darle de comer, no darle un refugio, no darle su medicamento, no atenderlo médicamente, todo lo que sería lógico en cualquier ser otro, en cualquier ser vivo. Y también, bueno, directamente que recibe la agresión. Esto ya lo expliqué, vamos para acá. Como víctima indirecta, también sufren ellos por las agresiones o la violencia que ven, ¿no? Dentro de la violencia intrafamiliar o familiar, el tipo penal es familiar. En un montonal de textos psicológicos, criminológicos, victimológicos, la van a encontrar todavía como intrafamiliar. El concepto en derecho, al menos en México, es familiar. Los animales de compañía son utilizados como un medio de control. Les repito, ellos saben que como es su talón de Aquiles, ¿no? Y muchas mujeres retrasan su salida de la casa o se someten o hacen lo que sea para que no lo golpee o no le grite o no eche a la calle a su animal de compañía. Entonces hablamos de una violencia coercitiva que le da al victimario una ventaja. Fíjense, entonces tenemos agresores que no han llegado a golpear a la víctima, que genera violencia psicoemocional, pero toda la violencia psicoemocional está dirigida hacia la animal de compañía, es a través de él. Y entonces estos casos serán más difíciles de corroborar, pero finalmente sí hay una violencia. El primer delito sería el maltrato animal y el segundo sería violencia familiar a través de la violencia psicoemocional. Así es, Julio. Entonces, hay que tener poder, lo que quieren, perdón, es un poder a través de la violencia explícita, incluso casos tan terribles que estuve leyendo, solo leyendo mediáticamente eh, que cuando esta mujer, hay un suceso de violencia física y ella es el primer suceso, pero ya venía de violencia psicoemocional y ese
y ella decide salirse de su casa y al otro día regresa por sus cosas y dejó a sus dos perros, porque ese momento no se los pudo llevar, porque sale corriendo y los encuentra ahorcados. Se los había ahorcado porque él sabía exactamente lo que implicaba para ella. Y esto genera una culpa y un remordimiento tremendo en esta víctima por no haberlo sacado esa noche. Aparte, bueno, de lo que conocemos como aprendizaje vicario por parte de los niños y niñas, que pudieran en algunos casos aprender estas conductas, interiorizar la forma de relacionarse, de ejercer control, poder, de manifestar su tolerancia a la frustración, todas estas cosas que tampoco hoy voy a profundizar mucho, pero que también puede ser. Cuando un niño maltrata animal, ese es resultado de otros factores que hay que indagar. No siempre es que lo haya visto en su casa. Aquí está lo que nos decía Julio César, la escalera de la violencia, y ya explicamos que es la víctima más vulnerable, aún por debajo de los niños. Esto no quiere decir, porque uno piensa que las víctimas, entre mayor vulnerabilidad, tendría como un mayor valor, ¿no? Eso no quiere decir que valga más, sino que tiene más probabilidad de ser violentada y que requiere una mayor intervención de protección. Eso no quiere decir que se la vas a quitar a los demás, como ya he estado explicando. Y bueno, sabemos lo que esto implica. Cuando un niño le pega a su mascota, habría que ver qué está sucediendo en esa casa. Muchas mujeres les decía que no querían abandonar su casa precisamente porque es una de las decisiones más duras, porque ya no hay manera. De hecho, vamos a ver que ¿cómo se llama? En época de COVID de 2020 para acá, hubo muchos casos de violencia de pareja, sobre todo en España, que, bueno, en todo el mundo, pero en España específicamente, donde ya no se daban abasto los refugios, porque allá sí hay refugios que reciben a mujeres con sus animales de compañía, pero ya estaban saturados. Y esta mujer, que es la que no es ella, sino a partir de su caso, se desarrolla un programa que se llama Biopet, que les voy a platicar a ellos, que, que no tenía ay, ¿cómo se llama este perro enorme que parece un caballo? Tiene un nombre negro, altísimo. No sé si se acuerdan de su raza. Parecen caballos enormes. Ándale, un gran danés, Josué. Muy bien, él. Y entonces, en los pocos decían, no, está enorme, no lo podemos recibir. Y entonces ella salió de su casa y se fue a vivir a la calle en una tienda de campaña. Y esto generó una oleada de respuesta mediática de redes y todo. Y se genera el proyecto Biopet, que nada más les avanzo, que es voluntarios, toda una estructura bien organizada, por supuesto, de voluntarios para recibir en sus casas a perros de mujeres maltratadas. Es decir, yo me inscribo a ese programa, cubro ciertos requisitos y todo, y recibo gatitos o perros que vengan de mujeres que maltratan y que por ese momento no lo pueden tener y que en el momento que ella quiera los puede visitar y que además los puede recuperar en cualquier momento, porque los refugios estaban desbordados. Y en México no tenemos ni refugios que reciban a sus animales de compañía, imagínense el efecto de la vez Ajá. Y otra cosa, Mari Valencia, ahí mismo se resalta la importancia de no romper ese vínculo, de que ellas tienen como un aliciente, ellas como recargan muchas de sus emociones, el apoyo terapéutico, emocional que tienen los animales de compañía. Para reducir las lesiones y casos de hojas. ¿Alguien quiere decir algo? Ajá, Yara, pero tendremos que tener un montonal de cuidado, porque uno, pues, ya ves todos los casos que hay de los perros paseadores, de las personas paseadoras estas que luego golpean o las veterinarias, o donde los vas a bañar, o donde los vas a dejar porque sales de viaje, que incluso se exige que ya haya cámaras y todo eso. Es decir, tendríamos que tener filtros y todo, y una estructura, y además este Biopet pone también para ayudar a Ahorita la le digo que manutención de estos animales. Es decir, porque, pues, por ejemplo, el gran danés no es tan fácil de alimentar, ¿eh? Y requiere espacios grandes.
Y miren, esta precisamente es de Biopet. Nadie debería escoger entre su seguridad y la seguridad de su animal de compañía. Ha de ser terrible que escoger entre tu vida y su vida, ¿no? Y tomar esa decisión a veces de dejarlo en la calle o de dormirlo o dejarlo en manos del agresor. Y no es tan, todos los que tenemos animales de compañía es fácil entender este vínculo, pero tal vez para algunas personas y sobre todo juristas, decir, ay, por favor, qué ridiculez, y no es para tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que se vean afectadas? Sí, sí se crea un vínculo y de hecho mucho de ese vínculo viene de la teoría de John Wolfe e inicia con esta conexión emocional de manera visual y que tiene se llama impronta a cierta edad específica, a cierta etapa de desarrollo de la cría de la cual tú te estás haciendo cargo. Digo, no te va a seguir como ya ven que hay algunos patitos, algunas aves que la impronta la hacen con la mamá y por eso la siguen a todos lados y que si la llegan a hacer con un ser humano lo van a seguir a todos lados. Digo, no es así que te va a seguir, ¿verdad? Pero sí se vincula, sí se crea un lazo afectivo. Y entonces, tanto para la mujer como para el animalito, va a ser súper doloroso romper este vínculo. Hemos visto películas, leído libros, sabido de casos de perros, gatos, que cuando se muere su cuidador principal, al cual está vinculado, al poco tiempo mueren o no se despegan de su lugar de la tumba o cuando se accidentan, están afuera del hospital, este, cosas terribles, ¿no? Muy fuertes, que no nos dejan la menor duda de que existe ese vínculo emocional. No es payasada. Y entonces es por eso que sí se puede causar un gran daño a las mujeres a través de este vínculo. Es precisamente este vínculo que los hace más vulnerables al maltrato en el seno familiar porque tienen una vulnerabilidad física, una vulnerabilidad legal, tienen una incapacidad para protestar o quejarse y porque hay una inexistencia de protocolos que permitan probar el maltrato y detectar estas situaciones para protegerlos. En los pocos casos que yo he intervenido de violencia familiar donde hay mascotas, terminamos con una frustración enorme porque no se pueden recuperar. Jurídicamente no se puede. Entonces se recurre a lo extrajudicial y entonces se, se saltan personas, entra la mujer, lo rescata, ahora sí que a la fuerza, no, cosas muy, muy feas, ¿no? Hubo un caso mediático muy terrible del señor que mató, envenenó a sus hijos porque su esposa lo dejó. La esposa iba a regresar por los hijos, aquí en la Ciudad de México y que eran 4 hijos. Salió en todas las noticias y la esposa devastada, ¿no? Porque mató a sus hijos. Pero había 2 perros. Miren, se hizo toda la investigación y se dejó a los perros allá adentro y estaban los sellos estos de no pasar y, ¿no? Escena, lugar de los hechos. Y los rescatistas tuvieron que rescatarlos ilegalmente, brincándose a sacarlos. ¿No? Porque a nadie le importó esos animales que estaban ahí, que por cierto, habían sido violentados también por el agresor. A ver, acá tengo, claro, te la ven las mascotas, ok. Un conocido tuvo una vez muy fuerte, ajá, así es. Julio, qué interesante. Julio, mándame mensajito por particular, porfis. Te lo encargo muchísimo. Wow, muy bien. Entonces, vean todo lo que hay. El maltrato de animales por parte es una alerta, ¿no? Que no debemos de pasar por alto, pero tampoco debemos estigmatizar al niño. Hay que averiguar qué está sucediendo. Ahora, ya vamos a acabar. Bueno, no tanto, pero hay un estudio a nivel internacional que se llama estudio DOMPET, que precisamente estudia la violencia hacia los animales y la violencia doméstica o violencia familiar o violencia de pareja. Y este estudio identifica factores que tienen que ver con ambos, o sea, que
que se comparten y que se cruzan y que se fortalecen entre el maltrato a los animales y el maltrato hacia un integrante de la familia. Obvio, lo estudia con el objetivo de la prevención y en este estudio participaron 71 refugios de varios países. Miren, España, Colombia, Chile, por supuesto está México, a lo mejor está su país. Estos son todos los países que participaron. En todos estos, entre todos, hubo 71 refugios de animales, pero también refugios de mujeres maltratadas. Se encuestó al personal de ambos refugios y a los voluntarios, tanto de animales como de mujeres. Y querían ver la conexión, o sea, a ver cuántos animales te han llegado que hayan sido víctimas de maltrato a los refugios de animales. Y de esos que sabes, venían, ¿dónde fue el maltrato? ¿Fue en la calle? ¿Fue en cualquier otro lado? ¿O fue en el hogar donde vivían? ¡Ay, Adrián! Se te prendió el micro, digo, la cámara, apágala. Ok, no te preocupes, así pasa. Entonces, el, querían ver que tantos animales habían llegado a los refugios de maltrato animal maltratados y cuántos venían de hogares maltratados y qué tipo de maltrato y se habían denunciado y a su vez a las mujeres que habían llegado a refugios, si tenían mascotas, qué había pasado con ellos, a dónde los llevaron, qué tipo de maltrato. Y entonces tienes información valiosísima. Desafortunadamente no se ha vuelto a hacer, pero bueno, hay algo. Tenemos casi el 40% de los refugios, de esos 71, informaron que sí tenían hasta un 50% de animales en su refugio que habían sido maltratados. Casi un 80% de esos refugios reconoció que sí había una gran concordancia entre el maltrato animal y violencia familiar. Es decir, sabía que esos animales venían de casas donde, aparte de ser maltratado al perro, había maltrato en la familia. Casi el 74% de ellos no contaba, de estos refugios, del 71%, fíjense, la mayoría de ellos, 3 de cada 4, no tenía un acuerdo con los refugios de mujeres para ponerse de acuerdo entre, bueno, a ver, tú recibiste una mujer maltratada con una mascota, yo te recibo la mascota. No había esos acuerdos y tampoco había el acuerdo de que, bueno, yo te lo recibo y la mujer puede visitarlo o yo te lo puedo ir a visitar a la mujer. La mayoría de ellos se perdía el contacto entre ellos. El 60% de los centros permitía a las mujeres visitar a los animales de compañía, pero bueno, de los que tenían ese contacto, pero miren, todavía un 40% no. Casi el 70% dijo que sí denunciaba a la policía en casos de que ellos supieran que había maltrato. Pero bueno, a, todavía hay un porcentaje importante de refugios que no denunciaba. ¿Qué más tenemos? Cuando se les preguntó si creían que las actividades de terapia asistidas con animales, que era lo que nos decía aquí el compañero, podían ser beneficiosas para las víctimas, no hay la menor duda. Es un ¿cómo les diré? Es que no sé ni la palabra que utilizar. Es primordial, es importantísimo mantener ese vínculo cuando ya hay, ¿y qué creen? Cuando no lo hay, es decir, cuando no había un animal de compañía, no saben la maravilla que hace un animal de compañía para una mujer que ha sido maltratada. Y no digo que va a ser un perro guardián, que cuando se le acerque alguien va a morder. No, su objetivo no es cuidarla, su objetivo es acompañarla psicoemocionalmente en ese proceso de empoderamiento, de restablecimiento. Es maravilloso lo que hacen con su simple presencia. Bueno, y tenemos lo que les decía, el Biopet, que es en España, es un programa de acogida temporal, de refugio temporal de animales, de mujeres víctimas de violencia. Les decía que esto surgió como resultado del COVID-19 y se implementó, empezó a funcionar en marzo del 2020 en España porque los refugios estaban saturados. Pero no fue, les digo así, algo que se organizó al aventón. Es un programa que fue diseñado por diferentes especialistas, desde veterinarios, etólogos, criminólogos, trabajadores sociales, psicología criminal, victimología, servicios especializados para víctimas, para poder dar el apoyo adecuado
a ambas víctimas. Aquí tenemos otra foto de mis gatitos, ambos rescatados de la calle. Este gatito, no le ven, pero del otro lado no tiene oreja y fue arrojado a la calle precisamente por su malformación. Y cuando lo vi anunciado en Facebook, o sea, vi su foto y dije, lo quiero. Cuando lo contacté, me dijeron, ya lo dimos en adopción. Dije, bueno, ni modo. Y me contacta como una semana después, ¿todavía lo quiere? Le dije, sí, pero no lo habían dado. Sí, lo fui a entregar, pero cuando lo vieron, no lo quisieron porque le faltaba una oreja. Y pues si se veía desde la foto, dije, no, y además, ¿eso qué? Y bueno, llegó a mí y esta gatita llegó hace un mes y medio con neumonía, este bebé, ¿no? En las lluvias tremendas. Y véanlos ahora, cómo están en el paraíso gatuno. Aquí tenemos que en España tienen un observatorio de violencia hacia los animales y no hay la menor duda que existe una conexión entre el maltrato animal y la violencia machista. El 80% de las mujeres y un 70% de los menores de edad maltratados refieren que los amenazaron con matar o mataron a sus animales de compañía. Vean el porcentaje tan grande. Ahora, ¿qué tenemos en México? Muchas gracias. Muy amable. Déjame, Kevin, ¿andas por ahí? Si no, ahorita rápido. Sí. Guárdame ese teléfono, porfis. Gracias, Kevin. Tenemos la PAO, la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Esa es de la Ciudad de México. Y bueno, es precisamente la PAO la que está trabajando junto con la Fiscalía General de la Justicia este protocolo de investigación de maltrato animal, y en ese protocolo donde va a haber que se tenga que pasar a criminalista, forense, veterinario y todo lo que se tenga que hacer, está la parte de la evaluación psicológica wow, al agresor y descartar la posible existencia de que en el hogar de ese agresor esté ocurriendo una violencia familiar. Ahora, eso es importante que ustedes conozcan, está en internet, la pueden leer completita. En julio del 2012, un grupo internacional de neurocientíficos cognitivos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas, neurocientíficos computacionales publicaron algo que se llama la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales. Los animales son seres que tienen conciencia, que tienen sustratos cerebrales que les da la capacidad para percibirse, porque pensamos que pues no saben nada del mundo, ¿no? Digo, que no hablen no quiere decir que no tengan conciencia de sí, conciencia de su entorno, y sobre todo estructuras cerebrales que le dan la capacidad de sufrir, de deprimirse, de tener miedo, de tener ansiedad. Esto lo pueden encontrar en internet y a partir de eso, 2012, tenemos, fíjate, aquí dice, este documento concluye que hay evidencia convergente que indica que los animales no humanos, porque hay animales, somos una especie más del reino animal, especie humana, poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados de conciencia, además de capacidad de mostrar comportamientos intencionales, no son puro reflejo. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a esta conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y algunas aves y muchas otras especies en las que se encuentran pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Ese otro gatito que está ahí era mi gato. De aquí están ese par que les enseñé hace ratito. Aquí está su orejita, ¿no? Tiene muchas malformaciones este gatito, pero es un amor por dentro y por fuera. Esto significa que los animales son conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea. Por lo tanto, lo que les ocurre les produce estados mentales, se llaman estados mentales, que pueden ser positivos o negativos. Estados mentales positivos o negativos. No emociones como las humanas, ¿no? Es la forma en que les llaman. Los animales pueden sentir dolor, sufrir, y eso resulta suficiente. Eso nos bastaría para no dañarlos. Y no solo para no dañarlos, sino para garantizar su bienestar y brindarles
no solo la protección legal, porque pues las leyes se quedan cortas. En un mundo ideal, pues no habría violencia hacia ningún ser, incluyendo los animales, pero bueno, la realidad es otra. Exacto, Yara. Ah, qué hermosos gatos. Muy bien. El 26 de febrero del 2002, fíjense, teníamos una ley que llevaba 20 años, desde en el 2022, y en el 2022 se decide modificar esta ley, que era la Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal y la Ley Nacional de Protección de Animales. En 20 años las cosas han cambiado muchísimo, era necesario cambiarla, finalmente se logra y es precisamente esa ley, pero es la ley del Distrito Federal y se está proponiendo que se cambie la nacional. Por eso es que el primer estado que va a implementar esto del protocolo de investigación va a ser la Ciudad de México, pero esperemos, como muchos otros, que también fue la Ciudad de México el primero en maltrato animal y la Ciudad de México en muchos otros delitos, digo, despenalizar el aborto, el feminicidio, muchas cosas más, pudiera, que esto se extienda hacia otros estados. Entonces, fíjense, es necesario que se actualice porque en el 2017 hubo una reforma constitucional precisamente ay, perdón, de esto que está aquí atrás, perdón, de esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. De esta declaración de Cambridge, en el 2012 y hasta el 2017, 5 años después, México, porque otros países lo hicieron más tempranamente, tuvo que reformar la Constitución para reconocer a los animales como seres sintientes y a partir de ahí ha habido un montonal de legislación que se ha modificado que es necesaria. Recuerden todo esto de los circos, que van también por los zoológicos, sabemos todo lo que implica, ¿no? Que muchos de estos animales se murieron porque no había el refugio suficiente, pero el punto es que ya no hay circos con animales. Y muchas cosas más, ¿no? Que tiene que ver con la experimentación animal, con animales de consumo humano, con animales de trabajo, con animales de compañía. No nada más es esto, ¿no? Y tenemos aquí esta nueva ley de protección animal en la Ciudad de México, que ya entró en vigor hace, déjenme ver, pues la última reforma la tenemos en junio de este año. Ya se las descargué en internet, pero bueno, me costó trabajo encontrarlas, se las puedo pasar. Pero la última reforma que tiene esta ley es del 7 de junio del 2024. Otra que la tiene es de marzo de 2024 y después en 2023 tuvo varias y muchas, que es la que da este cambio es 2022. Después de un análisis exhaustivo en derecho comparado en materia, es decir, qué hay en otros países, qué se ha legislado, qué se ha cambiado, qué nos puede servir a nosotros. A ver, déjenme ver, no sé por qué se me fue, está acá. Rock, sí, sí, en Ciudad de México ya ganaron un amparo que les permitió abrirlo. Estuvo cerrado mucho tiempo y lo ganaron este año, pero les duró poco su chistecito y volvieron a perderlo y volvió a cerrarse. Y de hecho, cuando se abrió la Plaza de Toros en la Ciudad de México, casi vacía. Y eso es lo que se buscaba. Es decir, porque ¿cuándo sí se va a acabar esto? Cuando no haya clientes, cuando no se pague por ello. Tal vez no se enteraron, tal vez, lo dudo, porque los que les encanta esto están al pendiente. Entonces, cuando se abrió 2 o 3 domingos, casi no había gente. Entonces, en eso se anda. México es de los pocos países en el mundo que tiene pocos estados, porque no hay algunos estados que tienen todavía corrida de toros. Creo que en el mundo hay 7 países que tienen esto. Entonces, México está entre esos, pero no en todos los estados, y en la Ciudad de México se logró, todavía falta más, ahí vamos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero de por medio, ¿no? Y muchas cosas involucradas ahí. Bueno, entonces se han analizado muchos aspectos del derecho comparado.
Y bueno, se consultó también expertos académicos, sociedades civiles y otras autoridades para poder modificar esta ley de maltrato animal. Y entonces le decía que el gobierno capitalino, a través de la PAOT y a través del Congreso, cambió esta ley y empezó a trabajar un protocolo, así se va a llamar, Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar vinculada al maltrato animal. Es decir, las denuncias que llegan a la Fiscalía por violencia familiar, bueno, pues ahí se va a investigar, pero las que van a llegar por la PAO y la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, bueno, no hay una fiscalía, es un área muy pequeñita, se va a vincular la información y la investigación para descartar posible violencia en ese entorno. Entonces le decía, va a participar la Fiscalía General de Justicia Capitalina y la Agencia de Atención Animal, la GATAN. ¿Para qué? Bueno, ojalá, ¿verdad? Así como se quiere erradicar el feminicidio, la violencia sexual, el maltrato infantil, todo, bueno, es la idea, el maltrato animal y detectar estos posibles vínculos de agresiones hacia los animales en caso de violencia, lo que he estado explicando. Este protocolo se va a reforzar acciones para prevenir, identificar y atender de manera integral a los afectados o denunciar a la persona agresora. Ahorita que leí de manera integral, me acuerdo que en la reparación integral del daño de las víctimas de violencia familiar, específicamente de pareja, una parte de la reparación integral incluye sus animales de compañía cuando los hay. O sea, no puede haber una reparación integral cuando se ha olvidado esta parte. Es decir, o que no le han hecho justicia o que fueron dañados en el proceso, asesinados. Bueno, no puedo decir asesinados porque creo que eso corresponde al concepto solo de humanos. ¿O sí? A ver, sáquenme de dudas. ¿Se puede hablar de asesinato de animales? ¿O creo que no, creo que nada más se refiere a animales. Bueno, vamos a denominarlo como muerte de los animales. Cuando ambas instituciones, mediante distintos mecanismos, tengan identificada a la persona que cometió los hechos delictivos, se buscará que no repita la conducta, que se repare realmente el daño, porque el daño va más allá de la parte de pagarle al perro, ¿no? O al gato, sino es una reparación integral. Todo lo que significaba ese ser vivo en ese grupo, o en esa persona, o en ese grupo familiar, o a esa persona. Ustedes vieron de ese caso mediático, me parece que fue en Querétaro, del delito de maltrato animal, donde envenenaron a 2 perros y uno quedó muy mal, porque no se murió, pero se salvó, que eran, fíjense, es que esto fue un caso mediático porque se dio la mayor sanción penal que se ha dado en casos de maltrato, que fueron 10 años, porque se le sumaron esas dos muertes y se va aumentando, se va agravando el delito cuando es con sufrimiento, y el envenenamiento es una muerte con mucho sufrimiento. Y las lesiones, las lesiones, bueno, el sufrimiento, es que sí son lesiones, ¿no? Pero entra dentro del maltrato, tipo maltrato, del que no murió, pero sufrió mucho, ¿no? Y quedó mal del envenenamiento. Pero esto se, se viralizó, no, se evidenció mucho porque eran perros de rescate y perros de apoyo emocional. Entonces no eran cualquier perro. Y la multa bueno, no, la reparación del daño que se le impuso al agresor fue millonaria, 1.200.000 pesos. ¿Y a quién se le pagó? ¿Cómo se dice? A su, ¿cómo se llama? A su binomio, a su binomio. Y que desde luego pues afectó a por lo menos 6 camas. Sí, a su manejador, sí, al que los entrenaba y con el que convivía y todo, y que subió a estrado y que le hicieron su dictamen y que estaba muy mal y todo, ¿no? Este, entonces, por eso es tan representativa. Entonces, la Ciudad de México será pionera en estas investigaciones. La iniciativa de ley que ha sido trabajada con distintas instituciones, tanto académicas como la Secretaría del Medio Ambiente, o sea, han participado expertos en el área, porque, bueno, repito, no hay duda entre este vínculo de violencia hacia los animales y la violencia familiar.
Aquí los veterinarios van a jugar un papel muy importante porque así como puede ser que un pediatra identifique en un niño el síndrome de Kemper por maltrato infantil sistemático, un veterinario se da cuenta, es que miren, generalmente estos maltratadores ni al veterinario lo van a mandar, lo van a llevar, ¿no? No, les de que, ay, viene fracturado, ay, ¿qué le pasó? Ay, se cayó de la azotea. Y entonces ve el veterinario que no es así. Supongamos que habrá pocos casos, que a lo mejor hasta sea la mujer la que lo lleve, ¿no? Y que no quiera decir que fue el agresor y que diga que se cayó y cosas así, pero bueno, ellos te jugarán un papel muy importante aquí, eh, así como los pediatras o los médicos. Aquí tenemos que la nueva ley prevé que se hagan intervenciones y reformas puntuales. Fíjense lo que se va a reformar. La ley ambiental de protección a la tierra, la ley de salud local, el código penal capitalino, por supuesto, cuando hable de violencia familiar, el tipo penal violencia familiar y el tipo penal maltrato animal, las normas ambientales y normas oficiales mexicanas. Vean todo lo que se va a tener que hacer, por eso es que no es fácil y lleva un ratote elaborándose. Espero que con este cambio de gobierno no se pare, porque ya ven que a veces pasa esas cosas. Para que se conforme este protocolo y que nos va a ayudar a identificar, bueno, Eso. Kevin, te encargo los micros. Durante una investigación de maltrato animal, nos van a ayudar a identificar indicios en casos de violencia familiar. Ya vamos a acabar por si alguien tiene alguna duda. Y fíjense, ¿qué pasa aquí? 8 estados de la Unión Americana autorizan expresamente sus estatutos No, relativos de la no me crueldad. estaba cogiendo nada. Sus Nada. micros, sus No me micros, estaba cogiendo nada. sus micros, porfis. Fíjense, cuando hay maltrato animal en 8 estados de Estados Unidos, se les pide evaluaciones psicológicas a los maltratadores y en caso de ser necesario, hasta tratamiento psiquiátrico. Aquí en México, no, hasta ahorita no. En California específicamente se exige la evaluación psicológica si él quiere, fíjate, no nada más para la investigación, sino para cuando ya va a gestionar su libertad condicional, después de haber sido condenado por ese tipo de delito. Oye, Y necesitas firmar eso. sus micros, El co- en 2 estados de Colorado y Virginia se aplica una evaluación psicológica después solo de la segunda denuncia, no en la primera. Aquí debería ser igual. ¿No creen que sería necesario que todo maltrato animal pase el agresor a valoración psicológica y no se diga si llega ya a reclusión para el tratamiento específico? Entonces, lo que vemos es que no es un problema menor, sino es un indicador potencial de violencia, de muchas violencias, en este caso de violencia familiar, de conductas antisociales y de agresividad hacia otras personas. Entonces, va a ser la primera vez que en México se vincule jurídicamente el maltrato animal con la violencia familiar. Adicionalmente, la sanción penal se debe incluir, fíjense, de nada nos sirve la sanción si no viene una adecuada intervención con el sujeto. Evaluaciones psicológicas y cuando hablamos de tratamiento psiquiátrico, no necesariamente tratamiento psiquiátrico. Yo sugeriría, ¿no? ¿Y quién soy yo para sugerir, verdad? Habría que ver qué están diseñando, pero tratamiento especializado, el que ese sujeto necesite. Tal vez psicológico, tal vez psiquiátrico, tal vez neurológico, tal vez de talleres para, ¿cómo se llama? Una cuestión de esquemas conductuales, esquemas de pensamiento, no sé, lo que necesite. Y no va a ser lo mismo para un zoofílico que para alguien que torturó previamente o a alguien que viene maltratando animales, pero también porque maltrata a su familia. Es decir, vean todas las diferencias que hay. Y ya nada más para terminar, el Consejo Ciudadano para la Seguridad de Justicia en México ha atendido 17,600 reportes de maltrato solamente en el 2020. Y fíjense, este dato se los dejé porque ¿quiénes son los que denuncian? Mayormente, o los que reportan el maltrato, la mayoría son mujeres. El 72% de quien reportó este maltrato son mujeres. Y son mujeres entre los 20 y los 40 años. Más del 40% son mujeres jóvenes. La mayoría son de la Ciudad de México. 1 de cada 3 son de la Ciudad de México y 1 de cada 4
de las demás se reparten en todas estas entidades, estas mujeres que denuncian, o personas, ¿no? Porque también hay. Y bueno, esta foto de PETA me gusta mucho. Vean los ojos humanos, un rostro canino. Las personas que son violentas con los animales rara vez se detienen ahí y no hay la menor duda porque diferentes estudios muestran que las personas que abusan con mascotas tienen más tendencia a abusar de sus hijos. Es un cartel de PETA de España que alerta entre el vínculo del maltrato animal y otros tipos de violencia. Y les invito a que lean a Nuria Querol, es española criminóloga, ha escrito muchísimo sobre maltrato animal, es una experta y ella dice que la violencia es violencia, cualquiera que sea la víctima y cualquiera que sea su especie. Esa gatita que está atrás también es mía y eso sería mi intervención. Ahora sí, preguntas, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? En sus valoraciones, cuando les toque valorar víctimas, exploren esta parte y les recomiendo que lo incluyan la afectación específica cuando haya animales que hayan sido victimizados. Es decir, abran un pequeño espacio y ya vayan abriendo campo en esto. Sí, así es. Muchas gracias a ustedes. ¿Todo bien? Ok. ¿Esta ponencia es parte de un diplomado? Sí, del de violencia de género. Yara, cualquier duda ahí con Kevin. Se va a abrir. Ya está por terminar. Estamos a un módulo rapidísimo. Psicología forense y violencia de género. Muchas gracias a ustedes. Les paso al ratito todo el material. Sí, 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 se va a quedar grabado lo voy a subir al YouTube, mi conferencia completa. Los que pagaron, pagaron 100 pesos, dos. Dos pagaron. Es para que le den su constancia, ¿no? Y descarguen el video. No lo hacemos por dinero. Ok, muchas gracias. ¿Qué te es? María Marta Calderón. Es otra ponencia. Otro. Saludos. Ok, Julio. Ahí en el grupo de WhatsApp, supongo que se entraron por ahí entraron. Ahí manden mensaje. Ok, muchas gracias, que descansen. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós, Kevin. Bye. Adiós, maestra.